pasaremos a la presentación de Alfredo Fenolosa. Alfredo es un músico español radicado actualmente en la ciudad de Mazatlán. Comenzó sus estudios de corno a la edad de 8 años, Argentina. Ha sido miembro de un joven sinfónica de Valencia, solista de la orquesta de la Universidad de solista de la Joven Orquesta de Castellón, también de la Orquesta Jóvenes Intérpretes de los Países Catalanes, Purpur, orquesta residente del Festival Barner de Croacia y miembro de la Academia de Estudios Orquestales de Osijek en Austria. Alfredo también ha obtenido el premio del concurso internacional de la ciudad de Sativa, galardonado en diferentes concursos de cámara como Juventudes Musicales de Vinaroz y el concurso de cámara de ciudad de Valencia. Alfredo interpretará algunas piezas de su repertorio para los jóvenes de secundaria y ellos tendrán la oportunidad de conversar con él acerca de sus dudas e intereses musicales. Bienvenido, Alfredo, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, hola, bienvenido. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por contar conmigo para esta invitación y esta plática aquí con mi ex escuela. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Claro, adelante, Alfredo. Pues, bueno, ya me han presentado con el currículum y todo, más o menos de lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria no musical. Y, bueno, ahora no sabía que tenía que tocar nada, la verdad que lo bueno que estoy aquí en el ensayo y la verdad que tengo aquí listo ya el instrumento preparado. ¿Por qué nos platicas un poquito de tu experiencia como músico? ¿Cómo te formaste un poquito? Y a lo mejor pudieras enseñarnos tu instrumento, ¿no? Y hablarnos de él. Sí, ¿cuál es la disciplina que has tenido que tener para llegar ahora al lugar en el que estás? Que sabemos que se ocupa mucho trabajo y disciplina. Sí, pues la verdad que el trabajo de músico no es fácil, ¿sabes? Lo agradeces cuando ya obtienes tus metas, ¿no? A largo plazo siempre. Pero sí que tienes que tener una disciplina como una deportista, como, uy, perdón, que están aquí echando martillo. De martillo. ¿Qué haces, Armando? Ay, aquí está. Lo tenía preparado ya. Pues como les decía, como los deportistas, mucha disciplina, sobre todo mucha constancia y tener claro que van a haber días buenos, días muy malos y días normales, ¿no? Pero sí que la profesión, la verdad que es muy agradecida. Pues la verdad, yo estoy muy agradecido porque es de las pocas artes que puedes intentar llegar a la gente, es como un puente, ¿no? Que conectas con la gente, puedes hacerla llorar, hacerla reír, emocionarla, ¿no? Muchas veces. Y la verdad que en ese aspecto sí que estoy muy, muy agradecido por la carrera, ¿no? que es desde que soy. Alfredo, ¿nos podrías contar acerca de tu instrumento? ¿De cuál es el instrumento que tú tocas y más o menos cómo está compuesto? Rapidito. Sí, bueno, aquí un momento. Parece que es bien complejo. Sí, es el más complejo de todos. Ajá. Aquí tenemos, se llama el corno francés, ¿no? No tiene nada que ver porque se hizo en Francia ni nada. Solo, de hecho, aquí en México o en Latinoamérica le dicen corno, ¿no? Pues en Inglaterra o en lenguas anglosajonas le dicen horn, en Alemania Waldhorn, o sea, pues todo como cuerno, ¿no? O sea, la raíz es cuerno, es un cuerno, ¿no? Y entonces, pues, básicamente, el cuerno, pues aquí ya tenemos un cuerno como un corno moderno,
porque antiguamente, en la época pues, entre barroco, clásico, primer romanticismo, era sin todo esto, estos tubos que tenemos aquí, no existían. Entonces solo teníamos aquí, para que os imaginéis, teníamos aquí como un tudel que íbamos metiendo los tonos en los que la sinfonía, las piezas que tocaba el corno, pues requerían, ¿no? Por ejemplo, corno en mi bemol o corno en fa. Pues ponían en el tudel los cornistas de la época y tocaban. Ahora sí, lo complejo era que todas las notas, como no teníamos estas llaves, entonces lo que hacíamos era tocar todo con la mano. O sea, de hecho, ahorita se puede hacer también para más o menos para hacerles una demostración de cómo más o menos. Voy a tocar una escala normal, pero sin utilizar las llaves, solo con la mano. Espero que se aprecie un poco. Más o menos eso sería así una historia muy rápida de cómo se tocaría el corno en época clásica, épocas de compositores como Mozart, Beethoven también, ¿no? Y luego ya cuando llegó el romanticismo, pues ya hizo como la explosión del instrumento, e introdujeron unas llaves, otros países introdujeron pistones como trompetas, ¿no? Pero al final el sistema que más convenció fue el sistema este francés, por eso el corno francés, ¿no? Que al final, que es de llaves, ¿no? Y luego también existe otro, por ejemplo, en Viena, es el único país, bueno, ciudad en Austria, que sí que tocan con un sistema bohemio, pues y es también con llaves, pero sí que es un corno más parecido a lo que sería un corno natural clásico, ¿no? Un corno más histórico. Pero es la verdad que yo tengo una experiencia de estudiar allí un par de años en Graz, en Austria, y probé y la verdad que dije, no, o sea, esto requiere otra vida para aprender a tocar ese instrumento, porque sí que aquí podemos tocar cosas muy parecidas por la tonalidad, porque como es un corno doble, sí que hay posiciones que son las que utiliza el corno vienés, pero sí que la verdad que es muy, muy desgastante y pues, la verdad es muy desmotivante. Necesitarías como otra vida prácticamente no otra vida, pero sí unos años bastante duros, ¿no? Para aprender. Y bueno, y nada más, y ya pues ya luego, pues la verdad que luego ya evolucionó más o menos a lo que es ese instrumento. Y pues los compositores, la verdad, lo han aprovechado mucho, sobre todo en cuestiones de... Ok, es English nivel 2. Ok. en cuestiones de explotar sus cualidades, ¿no? Pues obviamente, donde más podemos identificar el corno son en la música de películas, sobre todo, ¿no? En las Guerras de las Galaxias, Indiana Jones, incluso en películas de Disney también utilizan mucho los cornos, porque dan esa sensación como de heroicidad, de valentía, temas valientes. Siempre, de hecho, el corno siempre se ha utilizado para este tipo de temas más heroicos, desde que, por ejemplo, Beethoven, cuando escribe su Sinfonía número 3, que la titula Heroica, pone primer trío de cornos de la historia, y hace como una fanfarria de papá, 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 muy marcial, muy valiente, ¿no? Y entonces siempre se ha atribuido al corno por el instrumento de heroico por excelencia, ¿no? Y nada más, no sé, alguna pregunta que os pueda resolver de un instrumento, ¿se ha quedado claro más o menos así? Yo, Uh-huh. ¿qué otro instrumento sabe tocar? Uy, saber tocar los instrumentos ninguno, o sea, puedo tocar un poco el piano así de ir por casa, pero realmente mi instrumento afín es solo el corno. Yo creo que mejor dedicarse a un solo instrumento muy bien y con todo el esfuerzo y dedicación y ya es suficiente. Sí. Hay gente que sí que puede tocar instrumentos y lo hace muy bien, ¿no? Y mis respetos. Pero bueno, no es mi caso.
por el momento. ¿Qué rango tendría? en- Repite tu pregunta, por favor, Álvaro. tendría? ¿Qué rango musical tendría? ¿Cuánto? En la tesitura del instrumento, dices. Ujú. O sea, cuánto, pues el instrumento, el corno puede tocar tan grave como un trombón, una tuba, y tan agudo como una trompeta. Obviamente no siempre utilizan los compositores esos rangos, ¿no? Pero por ejemplo ahorita que estoy mucho en relación con la música contemporánea, sí que los compositores utilizan todos esos extremos, de lo más grave, lo más agudo, con muchos defectos, o sea, explotan al máximo las características del instrumento, ¿no? Ya sea con sonidos tapados, muchas cosas, armónicos, incluso está tocando y cantando al mismo tiempo, ¿no? Haciendo dobles notas, ¿no? Sí, la verdad es que en ese aspecto es un instrumento muy polivalente. Alfredo, una pregunta. Alguna Ujú, vez escuché que los músicos que tocan saxofón, supongo que todos ujú. los músicos de viento, generan una respiración distinta, con una respiración circular. ¿Qué hay de Ah, eso sí. en este caso? De hecho, los instrumentistas de aliento metal, también hay algunos que sí la controlan, ¿no? Y te voy a responder con una anécdota que justamente hace años que estaba estudiando. Le preguntamos eso mismo a un cornista de talla de primera división, que digo, y le preguntamos por la respiración circular. Y él nos dijo así, sinceramente, la música está hecha para respirar. Así de sencillo, ¿no? Que funciona muy bien para algunas cosas, sí, la verdad que pues, la verdad ayuda, ¿no? Pero en realidad, pues los compositores muchas veces saben que la mayoría no hacen respiración circular. Entonces, o pues haces como truquitos de respirar rápido y sigues, ¿no? Pero realmente yo pienso de los que la música está hecho para respirar también. Alfredo, una pregunta que sé que mis alumnos siempre hacen porque les gusta. ¿Cuál es el Ujú. precio estimado de tu instrumento? Uh, Son palabras mayores eso ya. Bueno, ¿cuánto cuesta un corno para principiante? Es más fácil. Sí, un corno para principiantes, como, digamos una marca X normal, puede estar entre 10, 16 mil pesos, 20, ¿no? Digamos, entre 10 y Ajá. 20 sería un precio sí, normal. Luego, cuando ya más adelante sí que ves que vas a trabajar de ello, te puedes ya ir disparar de los 60, incluso estoy hablando de pesos, perdón, 10. Luego por ejemplo, mi corno, puedes estar hablando, ahorita yo lo compré hace 20 años ya, sí, creo, sí, 20. Costó como 6.000 euros. Y ahorita están cotizados como en 7.000, 8.000 euros los instrumentos. O sea, no es un instrumento barato, No. pero también hay diferentes marcas, ¿no? Pues dependía de gustos de cada quien, ¿no? Entonces, pues más o Claro. menos, para empezar, incluso aquí muchas veces puedes encontrar pornos así de 20.000 pesos más o menos para iniciarse y que te pueden durar bastante tiempo. Todo Ujú. depende de qué metas o qué función quieras tener tú en un futuro, ¿no? Y ahorita estaba viendo, por ejemplo, estoy buscando un corno pues chiquito, un corno chiquito para mi hija, ¿no? Aparte de violín, pues Ajá. también que toque el corno. Y pues ahí va entre 6.000, 7.000, 8.000 pesos, un porno chiquito, no tan grande como el mío, más Ajá. adaptado, pero más o menos esos son los precios. Sí. No son como un violín, que sí que Sí. hay pues de 1.000 pesos, ¿no? Para iniciarse y tal. No, es un momento, por eso muchas veces aquí, porque en Sinaloa, por ejemplo, porque es lo que he pasado aquí mucho tiempo, mucha gente no le entra, yo creo porque sí que requiere como una ayuda por ejemplo, de la escuela de música o de cultura, de que sí que invierta o compre instrumentos a fin de que puedan enseñarles, ¿no?
Porque si no es por una familia normal es bastante es complicado, la verdad. Sí, cómo no. Sí. A jóvenes, ¿alguien más tiene alguna pregunta acerca del instrumento? Maestros, si hay algo que ¿Por les qué es tan gustaría caro? saber. ¿Por qué es tan caro? Yo creo que es tan caro porque es un instrumento que requiere ¿cómo se dice? Mucho cuidado a la hora de hacer el instrumento. Digamos que el corno, como todos los instrumentos, realmente es una plancha, ¿no? Es hojalata. Obviamente, pues, si tú te equivocas en una medida, luego las notas obviamente no van a salir. Por eso muchas veces el precio varía de eso. Hay instrumentos chinos que son muy baratos porque lo hacen en serie y hay notas que no están bien, hay muchos defectos, ¿no? Pero, por ejemplo, el que yo tengo es un instrumento casi artesanal, diría yo, y sí que cuida mucho el detalle, que pase por una serie de cuidados, de pruebas, ¿no? Antes de venderlo. Por eso es tan caro el instrumento. Yo tengo una pregunta, maestro. Soy Ana Ruth. Hola, Ana Ruth. Hola. Ya que menciona que tiene 20 años con el instrumento, ¿requiere de algún cuidado especial? Y uno como músico, ¿de qué manera usted logra cuidarse para poder tocar el instrumento que es instrumento de viento? Hoy sí, obviamente, yo en los primeros años y cada año, de hecho también lo hago, ¿no? Pero sí, cada año hacer una limpieza profunda y general de todo el instrumento. Yo solamente lo llevo a la especialista, a un taller, un luthier, que se encarga de prepararlo, de limpiarlo, de engrasarlo bien, de quitarle algún hoyo que tenga, ¿no? Yo hace como 5 años yo tenía, cuando era estudiante pasan muchas cosas, pues si le das un hoyo, no tienes para arreglarlo, cuesta muy caro, no tienes el momento. Y apenas como hace 6 años, ahora es el momento, lo llevé al luthier y me lo pusieron como a puesta a cero. O sea, le quitaron todo, le bañaron con una laca original y luego pues ya le modifiqué un par de colores, ¿no? Pero sí, cada año yo intento llevarlo un mínimo al luthier para que lo limpie, ¿no? De hecho, ahorita tengo que llevarlo también para hacer una especie de modificaciones, pero sí, lo normal es una vez al año. Y como músico, ¿cómo se cuida? O sabemos que, por ejemplo, los cantantes evitan las bebidas heladas, ¿no? O Ajá. antes de cantar y todo eso. Y usted como músico, ¿cuál Que es? los músicos estamos muy mal catalogados. No, bueno, pues obviamente, pues, como cada quien, pues sí que tomas pues, tu cerveza, ¿no? Y sin problemas, ¿no? Pero yo en muchos de los cornistas profesionales que conozco sí que intentan cuidarse a nivel de salud, ¿no? Pues yo, por ejemplo, intento salir todos los días a correr un rato, ¿no? Pues sobre todo como mi trabajo es el aire, pues intento pues trabajar ese aspecto cuando corro, ¿no? Hago ejercicio. O incluso en los labios también, en mi caso, cuidarme mucho los labios, no intentar cuando estoy tocando, no forzar más de lo que uno pueda, intentar siempre que los labios estén relajados. De hecho, hay muchos ejercicios para relajar labios, masajearlos así, hacer como cara así, como muchas veces estiramientos, ¿no? Que ayudan mucho que parecen como bobadas, ¿no? Parecen como tonterías, ¿no? Pero la verdad que muchas veces, yo he tenido, hace un mes o 2 meses, tuve que había tocado tanto que me tenía mucha tensión en el labio y tuve que parar como 2 días y empezar, no de cero, pero sí como reestructurar un poco mi rutina, ¿no? Hasta ahora, y la verdad que, pues, que al principio te asustas, te vienen paranoias, ¿no? Y, ay, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces, no, obviamente, pues, haces como un estudio, vas viendo, será el corno, ¿no? Al final no seré yo. Y, pues, la verdad que, sobre todo, cuidarte mucho, pues, tu herramienta de trabajo. Excelente, gracias. Yo tengo una pregunta. Ajá. Sí, hola, buenas tardes, Alfredo. Mi pregunta es desde mi total ignorancia sobre el instrumento, ¿no? ¿A qué edad un niño o una niña es conveniente que comience a
a hacer sus pininos con el corno. Lo pregunto precisamente por esto de ir entrenando el pulmón, ¿no? Que los niños, pues, tienen menos fuerza en sus labios, su capacidad pulmonar. Entonces, a eso va mi pregunta. Bueno, desde mi experiencia, yo empecé como a los 8 o 9 años, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dábamos clase en Guamúchil, por ejemplo, yo tenía alumnitos de 7, creo que 6 o 7 años, ¿no? Y la verdad que no hay ningún problema. Siempre que uno enseñe bien a cómo echar el aire, a cómo tiene que tocar, no hay ningún problema. De hecho, no es por alargar, pero, por ejemplo, Guida agarra el instrumento y le echa un soplido y mi hija tiene 4 años y medio, hace 5. Entonces, realmente no hay problema tanto, sino cómo tú le enseñas a un niño a ejecutar, a echar el aire, ¿no? Obviamente, de 8 para atrás, yo lo considero como un juego. No hay que, de hecho, no es claro que un niño pueda ser cornista antes de los 8 años o que se defina, a no ser que le guste mucho y que sí, ¿no? Que hay niños que sí que lo hacen. Pero a partir de 8 es cuando ya sí que sé que puedes ya tomar más precauciones y más meterte más en esa forma de enseñarle a echar el aire, a cómo tiene que estudiar, ¿no? Pero obviamente antes de los 8 muchas veces es puro juego. Hoy tengo ganas, voy a tocar, y pues igual están 10 minutos, pero son 10 minutos buenos para ellos porque están jugando, lo valoran, lo disfrutan en ese momento. Pero realmente en cuanto a capacidad no hay ningún problema. Es solo, igual más el instrumento, que es muy pesado y no lo pueden cargar muchas veces, ¿no? Entonces a veces sí que hay que buscar un instrumento más adecuado para él, ¿no? Un corno que se llama 3/4, que es más pequeño, ¿no? Pero realmente no, para iniciar, como son 10 minutos, incluso con un corno normal, tú estás ahí con él y lo puedes aguantar mientras le das clase al niño. Pero, una pregunta y una petición. Platícanos en qué escenarios has estado. O sea, yo sé que tú has viajado por el mundo. Dinos dónde son, en qué lugares has estado, dónde has tocado. Pues, obviamente, en los auditorios de España he tocado en los principales, auditorios de Zaragoza, Valencia, tal, ¿no? Luego en Europa, fuera de España, mejor dicho, he estado en Austria, toqué en el Musikverein, que es donde hacen los conciertos famosos de Año Nuevo, ¿no? En esta sala, para mí fue un sueño tocar en esa sala, porque siempre de pequeño quise tocar en esa sala y pues finalmente toqué en esa sala. Luego también en salas en Berlín, en el Konzerthaus, en Zúrich, en Bratislava, ¿qué más? En República Checa también he tocado, en China también he tocado en un chingo de teatros, pero no le puedo decir el nombre, en Shanghái, en Pekín y otras ciudades también, que no sé el nombre porque ya no me acuerdo cómo es, pero en muchos teatros. Aquí en México he tenido la suerte de tocar en Bellas Artes, en la sala Nezahualcóyotl, que es muy buena. Que nada más en el Teatro El Juárez de Guanajuato y bueno, y aquí en Mazalán, la verdad que en el Teatro Ángela Peralta, la verdad es una delicia venir aquí a trabajar con el teatro que tenemos. La petición que te iba a pedir es que si pudieras tocarnos un fragmento pequeñito de una obra donde el corno sea, digamos, el protagonista. Sí, pero no sé si los muchachos quieren preguntar cosas. Yo, si hay tiempo, que pudieras tocarnos algo. Creo lo toco primero y luego que me... A ver. Seguramente lo van a conocer, yo creo, porque es muy famoso. Y aparte es el alma de eso. ¿Más o menos? ¿Lo has escuchado? Yo creo que algo pasa con el audio, porque yo escucho a veces sí, a veces no. Es de Star Wars. Es el tema de la fuerza de
Sí. el tema de la fuerza de Star Wars. Pues, obviamente el tema principal se lo lleva al corno también. Gracias, Fred. Por nada. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien que quiera saber Yo- algo más acerca? Adelante. Este instrumento, porque he visto que hay algunos instrumentos de viento que pueden tocar, usando como técnicas medio raras, pueden tocar varias notas al mismo tiempo. ¿Se puede hacer con este? Sí, justamente antes lo estaba platicando de que ahorita mucha música, bueno, en el caso de para corno solo, ¿no? Sí que muchos compositores se empiezan a meter multifónicos que decimos, pero estás tocando una nota y cantas, por ejemplo, la tercera para hacer un acorde simple, ¿no? O, por ejemplo, tocas la pedal que está escrita y luego vas cantando las notas escritas, por ejemplo. No sé si se vaya a apreciar, ¿eh? Pero yo lo voy a intentar. Por ejemplo, eso sería como pues, una pequeña demostración de lo que sería más o menos el multifónico en el corno. De poder se puede, que no utilizan mucho es en compositores románticos, bueno, primeros románticos clásicos, obviamente, pero ahorita los compositores modernos sí que empiezan a utilizar más este recurso. Perfecto. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Yo quisiera, maestro Alfredo, ya ve que se ha estigmatizado que el músico pues no gana bien, ¿no? Así Y es. generalmente pues nos dicen, ¿no?, que nos vamos a morir de hambre, pero yo quisiera que les compartiera a los jóvenes cuando alguien se dedica y se disciplina en el área de la música, no en todo, ¿no? Pero vamos ahora a un instrumento que se dedican 20, 30, 40 años en él. ¿Cuánto Ujú. es un aproximado que puede ganar un músico al mes? Por favor. Aquí en México, dices. Sí, yo sé que en México ganan un poco menos. Sí, no, pues la media más o menos está entre, entre 18, 19 hasta 30, como más o menos un rango, dependiendo de orquestas, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Así, aquí en México, de las orquestas mejor pagadas es la Ciudad de México, la Filarmónica de la Ciudad, la Jalapa, y luego también una Sinfónica Nacional o FUNAT, están muy bien pagadas también por pues, tema de prestaciones que te va subiendo cada año, antigüedad. Entonces, en ese aspecto sí que es muy buena. De aquí en México, de la orquesta más parecida a una orquesta, como diríamos, de Europa, sería esta Jalapa. Creo que es la más homologada al trabajo y al salario, por decirlo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que, jóvenes, si no tenemos nada más que comentar, yo creo que terminamos y vamos a abrir el micrófono para dar un aplauso y agradecer al maestro Alfredo Fenollosa que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. gracias. Nos quedaron muchas incógnitas reveladas sobre el instrumento y sobre todo dudas, que eso siempre es bueno, poder tener más dudas de lo que conocemos para seguir sabiendo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Gusto en verte. Igualmente.